vamos a proceder a la clausura oficial de este ciclo, Tribuna Ateneo UMA, que bajo el nombre Claves del Mundo Actual se inauguró en el mes de noviembre. Algunos lo recordarán porque estuvieron aquí entonces, y el acto tuvo una estructura similar. Lo que hicimos fue, pues, en ese caso, inaugurar, y ahora con las personas y los colectivos involucrados en la organización de dicho ciclo, pues vamos a proceder a clausurarlo después de, pues, 4 conferencias, hoy es la quinta, en las que hemos hablado y hemos abordado cuestiones. Algunos de los que están aquí han venido a todas o a casi todas. Recordarán que hemos estado con Jesús Núñez hablando sobre el conflicto en Ucrania, con Clara Jiménez Cruz sobre desinformación, estuvimos también hablando con Manuel Enciso sobre la inteligencia artificial y otras cuestiones de tecnología que nos dejaron a todos bueno, curiosos pero preocupados también al mismo tiempo, y casi en la misma línea con Fernando Valladares estuvimos hablando también de biodiversidad y cómo nos afectaba en el ámbito de la salud, y todo eso ha podido ser posible a lo largo de estos meses gracias a la colaboración, como digo, de las organizaciones que están aquí hoy. Por un lado, el propio Ateneo de Málaga, en el que nos encontramos, y tenemos a su presidenta. Yo quiero aprovechar para dar las gracias a la presidencia por todas las facilidades que a mí, como vocal de Relaciones con la Universidad, me han dado para organizar este ciclo, y en el que están, como digo, involucrados también el Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlántico, que dirige el profesor Juan Antonio García Galindo, y al que estoy enormemente agradecida por haber hecho posible la coordinación de este ciclo, y sobre todo recalcar también que sin su equipo sí que habría sido absolutamente imposible. Así que muchísimas gracias a Arlis Jáñez, a Raúl Orellana por haber estado todos los días en su puesto y habernos facilitado todas las necesidades para poder llevar a cabo el ciclo. Y el CEIT, el Centro de Estudios Iberoamericano y Transatlántico, pertenece a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que hoy está representada por Antonio Lara, y que sin su colaboración, como digo, es absolutamente imposible hacer todo este trabajo que, ya digo, desde el mes de noviembre nos ha mantenido en esta labor no permanente de escucha, de atención a cuáles eran los temas de interés sobre los que queríamos hablar y que queríamos abordar, y que yo creo que después de todos estos días pues conocemos un poco mejor nuestro entorno, nuestro contexto, nuestra realidad, y eso es lo que al fin y al cabo queremos desde todas estas instituciones, ¿no? Hacer de nosotros una sociedad, una ciudadanía con un mejor conocimiento, más crítica, y espero que podamos seguir consiguiéndolo y que podamos seguir más adelante en futuros ciclos que se organicen desde esta tribuna. Yo, por mi parte, de momento no voy a decir nada más hasta que llegue la hora de presentar a nuestra última invitada en el ciclo, Ángeles González Sinde, y sí que le voy a ceder brevemente la palabra a estas personas que os acabo de presentar. Comienzo por Juan Antonio García Galindo, vicerrector de Proyección Social y Comunicación de la Universidad de Málaga y director del CEIT. No me queda más remedio que, como no, mostrar mi satisfacción, en primer lugar, por este acto, porque se haya podido culminar con éxito el ciclo que habíamos iniciado hace ya varios meses, en el mes de noviembre, bajo el título Claves del Mundo Actual, porque considerábamos que desde la universidad podía ser una oportunidad interesante poner en marcha este ciclo para dar a conocer algunas de las claves, como el nombre del ciclo indica, para entender el mundo de hoy. Natalia ha explicado sucintamente cuáles han sido esos temas. Esperamos seguir en el futuro también hablando de otras claves del mundo actual. Esperamos que el próximo año podamos poner en marcha, como en esta ocasión, con el Ateneo de Málaga, este ciclo. Y además porque encaja perfectamente dentro de una de las funciones del Ateneo, que es justamente la de tratar de llevar la cultura a la sociedad, y hacerlo también en colaboración con la universidad a través de la vocalía que representa en este caso Natalia Meléndez. Y yo quiero felicitar y agradecer a ambos, a Natalia, pero también a Victoria, a
Pajón como presidenta del Ateneo, las facilidades que siempre nos ha dado para poner en marcha esta actividad. Yo creo que la colaboración entre el Ateneo y la Universidad es muy estrecha desde hace ya mucho tiempo, desde que se puso en marcha esta tribuna, y que sigue siéndolo, y esto evidentemente yo creo que es motivo de satisfacción. Me gustaría, aunque no estén, pues agradecer la participación de los intervinientes, de esas personas que han pasado por este ciclo, como ha mencionado Natalia, todos ellos personas de un gran relieve y de ámbito nacional. Agradecer obviamente, como no, la presencia hoy entre nosotros de Ángeles González Cinde, no solamente en su calidad de directora de cine, sino que fue, como ustedes saben perfectamente, nuestra ministra de Cultura durante algunos años, y por lo que ella representa en el ámbito de la cultura, en el ámbito del cine. Por lo tanto, muchas gracias a Ángeles por estar aquí entre nosotros, y agradecer últimamente, y acabo con ello también, a la Fundación General de la Universidad de Málaga, que es, como ustedes saben, un medio propio de la universidad. Muchas veces hablamos de la Fundación General y por otro lado hablamos de la universidad, y en realidad es lo mismo. Es decir, la Fundación es un instrumento que tiene la Universidad de Málaga para abordar aquellas otras temáticas, cuestiones que no encajan directamente dentro del funcionamiento ordinario y regular de la institución. Por lo tanto, como medio propio de la universidad, y donde encaja precisamente nuestro Centro de Estudios Iberoamericanos, pues yo agradecer aquí a Antonio Lara su presencia, que evidentemente quiero que traslade a su director, a Diego Vera, porque sin la Fundación tampoco podríamos hacer muchas cosas. Es decir, gracias a que existe la Fundación General, la Universidad de Málaga puede abordar otras cuestiones que ya digo que en el funcionamiento ordinario y regular no podría hacer. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, tomarle la palabra en tercer lugar hace que uno pueda asumir como propia las palabras que han dicho los que le han precedido en el uso de la misma, y terminaba el profesor García Galindo agradeciendo a la Fundación, y yo siempre me gusta hacer al contrario, y es que nosotros somos los que tenemos que dar las gracias. Como ha dicho el profesor García Galindo, nosotros no somos más que un instrumento. De hecho, la Fundación no tiene fines propios, sus únicos fines son los de la universidad. Y está bien que la gente lo entienda, y el profesor García Galindo lo ha comentado muy bien, qué función es la que tiene. Y no es más que aquella actividad no reglada de la universidad, que la universidad no puede llegar, porque la universidad tiene una perspectiva diferente, y ahí es donde llega su fundación, que no deja de ser la propia universidad. Para nosotros, como medio de la universidad, es un orgullo estar aquí. Nos gusta que nos agradezcan, pero nos gusta muchísimo más agradecer nosotros que cuenten con la Fundación. La Fundación y el CEIT, el Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, son lo mismo, son una entidad que cada una se absorbe y se retroalimenta, y para nosotros el placer es inmenso. Y estar aquí, más todavía. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración y dije que me encantaba venir. No es que no me gusta que no venga mi director general, al cual disculpo que no haya podido, tenía otro acto de otra entidad muy querida, como es Cruz Roja para nosotros, pero me da la oportunidad de venir a lo que yo considero que es nuestra casa en el centro. Ahora que estamos en el Parque Tecnológico, la Fundación, todavía nos gusta más venir al centro, a nuestra casa, y esa casa es el Ateneo. Para nosotros es un placer haber culminado, no voy a entrar, ya Natalia ha hablado de cada uno de los temas que se han tratado. Es un placer el éxito que se ha tenido, el éxito de público, y para nosotros como fundación de una universidad pública, ver un Ateneo lleno de público para una actividad como esta nos parece maravilloso. Por tanto, lo único es darle las gracias a ustedes, darle las gracias al Ateneo, darle las gracias a la universidad representada por su vicerrector, y por último, y no menos importante, a Ángeles también, por darle las gracias por su generosidad y por ilustrarnos esta tarde con todo su cine. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, tarde de agradecimientos. Yo, como soy la última, pues ya es sumar, ¿no?, a los que mis compañeros y compañeras de mesa han dicho, y desde luego, en primer lugar, darle las gracias efusivamente a Ángeles González Cinde por estar con nosotros, porque desde luego es el broche de oro a este magnífico ciclo, un ciclo necesario, un ciclo importante, con el que entre Universidad, FEGUMA y Ateneo pues podemos llevar esas claves a la ciudadanía para entender mejor lo que está sucediendo en la sociedad que nos está tocando vivir, ¿no?, tan
tan problemática y tan llena de cuestiones muy abordables. Y creo que aquí en este ciclo se han abordado de una manera encomiable por grandes profesionales y no tengo más que agradecer, como no puede ser de otro modo, tanto a CEID FEGUMA, Juan Antonio García Galindo, representada por él, y Diego Vera, que no está, pero que también quiero agradecerle, y a su representante y también gran colaborador, que has estado más de una vez también, Antonio, porque no solamente Universidad de FEGUMA, que ambos sois la misma cosa al final, pero es que el Ateneo también es un brazo de la universidad, porque la colaboración entre el Ateneo de Málaga y la universidad es muy estrecha desde los inicios de la universidad, hace 50 años, y el Ateneo ya existía, y el Ateneo precisamente fue uno de los grandes impulsores de que la universidad llegara a Málaga, y desde entonces ha habido una colaboración permanente con la Tribuna Ateneo UMA y con otra serie de actividades que también se han ido reforzando y que se mantienen en la actualidad, como son los premios Ateneo UMA, uno de los más importantes de la ciudad, como son las colaboraciones también que tenemos con FEGUMA, con escénicas, unos actos que además tienen un éxito impresionante aquí en el Ateneo y estamos súper orgullosos de poderlos tener aquí desde hace 2 cursos. Y desde luego el que esta tribuna, este curso haya sido con estas claves del mundo actual, pues no hace más que reforzar esa relación. Nos gusta, nos encanta ser ese brazo en el que la universidad acerca el conocimiento a la sociedad civil. Eso sin duda es el Ateneo con la universidad. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que el curso que viene podamos continuar este maravilloso ciclo. Y nada más, cerramos porque lo interesante esta noche viene ahora, desde luego, y nos vemos dentro de un ratito con ese coloquio que van a tener entre Natalia, que también aprovecho, por cierto, que ella estaba agradeciendo a Presidencia, pero yo le agradezco a ella porque Presidencia también es ella, que para eso también es la vicepresidenta del Ateneo, y que además este ciclo lo ha llevado de manera maravillosa y encomiable. Así que también muchísimas gracias por hacerlo posible, a vosotros y a todos ustedes. Nos vemos en un ratito. Gracias. Queríamos que fuese el terrorismo y su huella en la memoria, las cuestiones que se silencian, que se callan, que no se dicen o que a veces se dicen tan a voces, como está pasando últimamente en nuestro país con este tema, que conviene algunas veces bajar un poco el tono. En fin, sobre eso queríamos hablar y nadie mejor, como ya se ha dicho aquí hace unos segundos, que como una persona que representa, como veremos ahora por la breve presentación que voy a hacer de su currículum, pues muchísimos aspectos, muchísimas facetas de la cultura en nuestro país, que es algo que a nosotros desde aquí, desde el Ateneo y desde la universidad y desde este ciclo nos parecía tan importante. Por eso queríamos cerrar con este tema y yo creo que es un cierre en la persona de Ángeles González Sinde inmejorable. Os la voy a presentar muy brevemente y ahora presentamos la película antes de empezar y después pasaremos al coloquio y las preguntas que seguro que se generan. Ángeles González Sinde Reig es guionista y directora de cine, actual presidenta del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía desde 2020. Anteriormente, entre 2009 y 2011, fue ministra de Cultura del Gobierno de España y entre 2006 y 2009 fue presidenta de la Academia de Cine. Estudió Filología Clásica en la Universidad Complutense de Madrid, realizó un máster de guión cinematográfico en la Universidad Autónoma de Madrid y perfeccionó sus estudios de cinematografía en el American Film Institute de Los Ángeles. Antes de dedicarse profesionalmente al cine, González Sinde trabajó como traductora, promotora de conciertos, redactora de la revista femenina Cosmopolitan y en una editorial literaria. Lleva dedicándose a la escritura desde 1991, no solo de cine y televisión, también ha escrito obras de teatro y publicado 4 novelas infantiles y en el ámbito del cine y la televisión pues son numerosas las series de televisión de las que ha sido guionista, títulos como Truanes, La Casa de los Líos o más recientemente, lo ultimísimo, podemos decir que es Bosé, la serie, ¿no?, sobre la biografía, ¿no?, de Miguel Bosé, así como de más de 15 películas, entre ellas La Buena Estrella, de Ricardo Franco, de 1997, por la que obtuvo su primer premio Goya. Su debut como directora y uno de sus trabajos más premiados fue la película La Suerte Dormida, de 2003, y también fue directora de uno de los cortos de Madrid 11M, Todos íbamos en ese tren, de 2004, que creo que viene a colación también sacarlo por el tema que vamos a abordar, tiene también que ver
con la cuestión del terrorismo, y también directora de Una palabra tuya del año 2008. Además, yo creo que es importante esta labor también destacarla, ha sido presidenta de la Asociación de Guionistas ALMA, miembro de la Junta Directiva de DAMA, que es la entidad de gestión de autores audiovisuales, y quiero añadir, yo creo que con orgullo, porque fue la cosa que nos ha unido, actualmente es también directora de Artes Escénicas y Literarias dentro del Consejo de Dirección del Instituto Quevedo del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces esto no quería dejarlo sin decir. Por supuesto. Bienvenida, Ángeles González Sinde, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, muchas gracias al Ateneo y a la Universidad por invitarme, por hacer posible que el Comensal se proyecte hoy aquí, que la podáis ver. Gracias a todos por venir. Estaba pensando en esta mesa en la que os habéis repartido, intercambiado agradecimientos, que dicen que la gratitud, junto con el asombro, con la curiosidad, son esas cualidades que hacen que tengamos una calidad de vida mejor, ¿no? Y que además hay que cultivar, y que cuanto uno más avanza en la vida, pues más tiene que cultivar esa sensación de gratitud y de asombro y de curiosidad para tener un equilibrio vital y mental mejor. Así que aquí vamos a salir muy reforzados con tanta gratitud. Pero es verdad, uno escribe un guión. Esta película yo empecé a pergeñarla, a pensarla, a soñar con ella en 2015, que es cuando sale esta novela, que se llama El Comensal, de Gabriela Ibarra. Es una novela que son unas memorias familiares en la que ella reconstruye su historia familiar. No voy a destriparos mucho de la trama, pero hasta que no pasaron 6 años yo no pude rodar esa película, y hubo momentos en que parecía que no se iba a rodar. La película la rodamos en el 21, cuando habíamos empezado en el 15. Yo le propuse a Gabriela escribir el guión juntas, pero el cine exige mucha paciencia, mucho tesón, y es difícil financiar un proyecto, y más un proyecto de estas características, que parece que en la industria audiovisual de hoy no tiene tanto hueco, ¿no? Y entonces, pues esa paciencia hace que ahora, cada vez que la película se muestra o la puedo compartir con espectadores como vosotros, pues sea una alegría, la verdad, enorme, porque es una película que se estrenó el año pasado, justo en mayo del año pasado, pero no tuvo mucha repercusión. Yo no sé ni siquiera si se estrenaría en Málaga. Yo creo que no, se estrenó en pocos cines, y bueno, hoy en día es muy difícil hacerse hueco en la cartelera. Así que espero que la disfrutéis, y me encantará luego poder charlar con vosotros y conocer vuestras impresiones. Así que muchas gracias de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Luego tendremos oportunidad de hablar más profundamente sobre la película, pero para eso tenemos que verla primero. Así que vamos a pasar, para cumplir con el horario, con la proyección. Te estaba comentando ahora mismo que esta última escena nos deja un poco conmovidos, tanto el diálogo final y la catarsis que por fin el personaje tan vasquísimo de Ginés García Millán por fin explota y dice algo, y cuenta algo, un pequeño detalle de ese pasado que él no quiere revivir o rememorar, ¿no? Y que su hija tanto necesita. Yo quería preguntarte, antes de empezar, cuando tú leíste el libro, ¿qué viste en él cinematográfico? ¿Qué te llamó la atención y dijiste, esto tenemos que convertirlo en un guión y hacerlo película? Bueno, cinematográfico no vi nada, porque la novela, que os recomiendo que la leáis, que además si os interesa el cine y la literatura es un buen ejercicio, porque es una novela breve que se lee muy rápido, y teniendo fresca la película en la memoria, aparte que se encuentra fácilmente porque lleva muchas ediciones la novela, sigue generando interés y se vende y se reimprime constantemente, pero no tiene, como pide el cine, una historia ordenada con un planteamiento, un conflicto, un desarrollo y un desenlace. Algo ha pasado malo.
Ah, gracias. Bueno, menos mal que la sala es que, es pequeñita y ¿qué se sería ve. de nosotros sin los técnicos? Entonces, no era así, en principio no era nada sencillo la adaptación, ¿no? Pero aún así me gustaba esa novela porque a mí hay un asunto que me ha atraído desde hace mucho tiempo, y eso ya pues el psicoanalista sacará conclusiones, o la psicoanalista, que es esa transmisión inconsciente de la memoria, ¿no? Como en las familias pensamos que lo que no se dice pues no se transmite, y sin embargo pues hay toda una transmisión que, bueno, pues que hay psicólogos y terapeutas y demás que ya han estudiado bastante, como la violencia social o la violencia en una familia, la represión, las distintas maneras bueno, de preservar a nuestros hijos, de no contarles algo que pasó porque nos parece que no van a poder aguantarlo, o que para qué les vas a cargar con esa mochila, pues que aún así está ahí, ¿no? Esos fantasmas, ese comensal del que habla Gabriela Ibarra, pues está presente en todas las comidas. Y en un país como el nuestro, donde tuvimos una guerra civil y luego una posguerra y luego 40 años en los que no se podía hablar, ¿no? de lo que había pasado y demás, pues son muchos esos fantasmas. Luego vino, cuando acabó la dictadura, vino el terrorismo, que fue otra forma de, en algunos casos, otra forma de guerra civil, y en otros casos otra forma de prohibir muy explícitamente, aunque no hicieran falta palabras, la expresión de esos duelos, de esas pérdidas, de ese miedo, de ese condicionamiento de la conducta. Entonces, no había leído, no había encontrado una historia que hablara de eso. Había encontrado historias a lo mejor que hablaban de eso con supervivientes, descendientes de supervivientes del Holocausto, o otro tipo de bueno, de grupos sociales y humanos, ¿no? Pero no en España. Y leí esta novela, y aparte que es la manera en que está escrita, para algunas personas puede ser muy fría en apariencia, porque ella intenta contar los hechos desnudos, ¿no? Y Gabriela, en su punto de vista de narradora, pero precisamente a veces esa desnudez es la que más te conmueve, esa distancia que ella intenta mantener, esa objetividad sobre el proceso de enfermedad de su madre y cómo se va desencadenando un comportamiento errático que ya no entiende en su padre, pero también al mismo tiempo empieza a generar en ella como unas visiones, unas sensaciones, unos recuerdos, unas pesadillas, unas asociaciones de ideas durante su duelo que ella no comprende muy bien, y bueno, y que le llevan a querer intuitivamente saber más de cómo murió ese abuelo, que ella sabe que murió de una manera violenta, pero no tiene muy claro cómo, ¿no? Entonces todo eso lo tenía la novela en una manera de expresión puramente literaria. Es muy buena literatura, y eso, como norma general, lo que es muy buena literatura, el lenguaje literario lo hace opuesto al cine. Entonces, bueno, pues fue difícil la adaptación, por una parte, porque con esta estructura de puzzle, pues las piezas pueden tener este orden u otro, ¿no? Entonces, en el montaje, en el guión, hicimos innumerables versiones, pero también luego en el montaje se podía contar el cuento de maneras muy distintas. Y esto, no solo como guionista, sino como directora, esto de trabajar en 3 planos temporales, porque sobre todo hay 2 planos protagonistas temporales, lógicamente, que son la época de los 70 del secuestro y el presente, pero también hay una parte, claro, como en los 80 parece que son, cuando están en Bilbao y ella es niña. Entonces tú estás en los 90, cuando ella es niña, sí. Es así, son las cosas que en el papel salen gratis, porque tú te pones a escribir y pones mayo del 77, y luego pones mayo del 2011, y luego pones años 90, y bueno, pues eso va tirando, ¿no? O sea, es una de las diferencias entre la literatura y el cine, es que las cosas tienen consecuencias
materiales, tangibles. Entonces, claro, cuando llegó el momento de empezar la preparación y vi el sofocón y el estrés que tenía la directora de arte y la complejidad para la script, por ejemplo, en hacer todos los desgloses de continuidad o para vestuario, hasta que un día me dijeron, mira, es que para nosotros es como hacer 3 películas. Yo tengo que hacer un vestuario, una ambientación y un decorado de los años 70, con coches de los años 70, con tazas y jarras como esas de Duralex de los años 70, que me marquen una época, y luego tengo que olvidarme de eso, hacer otra que transcurre en 2011, y luego algunas pequeñas escenas de los años 90, ¿no? Y eso, pues, sin duda para producción, hizo más compleja pues todo ese trabajo que tienen que hacer los equipos y que luego, pues, yo soy muy reacia a poner carteles que indiquen Pamplona, 2011, Madrid, no sé cuántos, Bilbao, Neguri, porque, bueno, es un prurito mío, una manía, me parece, bueno, primero que te saca un poco la historia estar leyendo, y luego que es como un poco expresa, es como una muleta en la que te apoyas porque tú no eres capaz de que el espectador ayudarle a ubicarse espacial y temporalmente por sí mismo, ¿no? Entonces, por eso era importante que los decorados, el vestuario, el peinado, el no sé qué, todo pues nos ayudara rápidamente a ubicarnos, pero también que no generara confusión, es decir, que supiéramos, que fuéramos por nosotros mismos como espectadores hilando, pues este chico va a ser ese señor, pues esto va a ser esas piezas que en lo que yo he intentado es que te den esa satisfacción de ser tú el que va descubriendo el relato como el lector lo hace en la novela, aunque con herramientas completamente distintas, ¿no? Y luego hay un cuarto plano que es el onírico, hay algún filtro que tienes que utilizar para que se note que esta mujer está teniendo, esto está en el libro y le pasó a Gabriela Ibarra que sí, tenía el libro tiene varias pesadillas y varios tu voz sale en una sueños. de ellas, tú eres la la que le dice no. Pues parece, se parece muchísimo, pensaba que eras tú, es una curiosidad. No. Y sí, eso está, todos los elementos o son de la novela o son cosas que realmente le ocurrieron. Digamos que la novela, que es lo que no se termina de contar antes, no es de estas películas y novelas que una te chafa a la otra, ¿no? Porque la novela es muy distinta en su construcción y en que cuenta muchas más cosas y en cambio cosas que están en la película no están en la novela. Porque la novela se centra mucho en la enfermedad de la madre, ese es el grueso de la historia. Y el padre es un personaje más secundario. En cambio, en la película, la madre, pues es el detonante de todo este terremoto emocional que atraviesan, pero no es tan central como en la novela. Entonces, hay escenas que están aquí, como la visita a la casa abandonada, la casa vacía, que no están en la novela, porque eso es algo que ocurrió después, que Gabriela me contó, pues un día con mi padre hicimos esto, o sea, el padre en la película, por la propia naturaleza, de la narración dramática, la protagonista necesita un antagonista que sea quien la impide su camino hacia la verdad, y el antagonista no era la madre es su aliada, ¿no? El que lleva ese camino es el que interrumpe el obstáculo principal y su adversario es su padre. Aparte, a mí me parecía un personaje muy interesante también, muy atractivo, porque refleja algo que ha ocurrido y que muchas personas pues han tenido para sobrevivir que tirar para adelante sin mirar atrás y ya está, ¿no? Y eso, pues en ese momento era la opción que él tenía, no tenía otra, pero llega un momento en que otras generaciones tienen otras demandas y otras necesidades históricas y también para su propia supervivencia, pues necesitan abrir las ventanas y que haya luz sobre aquello que estaba tapado, ¿no?
él, hablando de este personaje, al principio incluso hay un momento que dice, bueno, vámonos a la playa a jugar al balón para distraer de esta tragedia a mi hermano más pequeño, para protegerle. Y parece como que esta maniobra de distracción es la que ha hecho durante toda su vida con su hija, pero su hija demanda saber, ¿no? Y demanda otras cosas, ¿no? Otra manera Sí. de abordarlo, de afrontarlo. Sí, es un poco como lo de la memoria histórica, ¿no? El sábado estuve en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, viendo una exposición que se llama El cuerpo ausente, que es muy interesante, es muy bonita, es sobre cómo las familias han conservado los recuerdos, las fotografías específicamente, o cartas, los objetos que les quedaron de las personas de su familia, de los familiares, habitualmente los hombres, hermanos o hijos o padres que fueron fusilados, ¿no? Entonces es un trabajo que han hecho, un trabajo etnográfico de unos antropólogos de la UNED, de la Universidad de Distancia, que han hecho en concreto sobre esta comarca con familias y viendo dónde guardaban las fotos, ¿no? Qué hacían con ellas, qué han hecho todos estos años. Y una cosa muy interesante que descubrí, que encaja con el comensal, se lo tengo que comentar a Gabriela, que estas cosas le gustan mucho, todo este tema de la transmisión de la memoria, es que lo que me contaban los antropólogos es que son las mujeres, las depositarias, las que sienten que tienen que guardar ese legado, y que la transmisión normalmente viene o por la... no tiene por qué ser ni siquiera la hija, sino la nuera o la cuñada o la hermana o la sobrina, son las que han transmitido. Me decían que si tú vas a una casa de una familia y sacan el álbum de fotos, el hombre en 15 minutos te ha contado el álbum de fotos, mientras la mujer, la señora, pues puede estar 3 horas contándotelo, aunque no sea su familia y sea la familia de su marido, ¿no? Y que esto es muy común. Y en este caso, bueno, Gabriela, claro, no tiene a su madre porque la pierde antes de poder hacer... Igual ella hubiera llegado a esta necesidad de conocer igualmente, pero se acelera el proceso por la pérdida de su madre. Un duelo tira de otro, una espera llama a otra espera, dice ella en la novela, ¿no? Y es verdad que es así. Normalmente, ¿qué es lo que le pasa también al padre? Tú puedes tapar tu duelo no resuelto y has tirado para adelante, pero cuando se produce una nueva pérdida, que a veces no tiene por qué ser un fallecimiento, pero pues te despiden del trabajo cuando no te lo esperabas, o ocurre una pérdida para ti muy importante en la vida, pues se abre un poco la caja de los truenos y aquello tira de muchas cosas de atrás, ¿no? Y bueno, son procesos complejos que en la novela se cuentan con más detalle o con más, bueno, con otras herramientas, y que aquí el desafío era contar algo tan complejo y tan profundo pues en hora y media sin hacer un ensayo, ¿no? Haciendo una película que idealmente pues te entretenga y te conmueva. Pero que al final entiende todo el mundo, porque todo el mundo al final llega un momento en que sufre algún tipo pues de pérdida, de tragedia. Claro, eso es lo curioso, lo interesante de las películas, ¿no? Y por eso leemos y por eso vamos al cine y tal, porque aunque sea algo, una película de unos chinos o de unos iraníes o de unos franceses o de unos americanos o de unos argentinos y tal, pero bueno, la experiencia de otros muchas veces resuena en ti, aunque no sea detalladamente o literalmente, pero te ayuda a hacer tus propios procesos, ¿no? Y hablábamos hace un momento de los objetos, ahí se ve tu oficio y tu habilidad, cómo para pasar de un plano a otro, como hablábamos, temporal, utilizas algunas veces, ¿no? Determinados, sí, que pueden ser pues las flores o pueden claro, ser un ahí objeto me hice que te ayuda a hacer eso en la novela no es necesario porque ella utiliza otros recursos, pero en la película sí me pareció que había determinados sonidos o determinados objetos que podían ser tabú para el padre y que podían ser
podían ayudar a esos saltos Sí. en el Podrían ser tiempo, como ¿no? catalizadores, ¿no? Del recuerdo. Sí. de- Bueno, es un recurso muy clásico, pero bueno, pero que también responde a una realidad, ¿no? Y bueno, y a Gabriela le pareció bien, porque yo le propuse a ella, precisamente porque me parecía que era una novela que aunque yo intentara ser muy fiel, había que transformar mucho y omitir muchas partes, porque todo no cabía en la película, pues quería contar con ella. A mí no me gusta, he adaptado bastantes novelas y no me gusta hacer lo que me da la gana, porque me parece que si adaptas una novela es porque te gustó aquel libro y porque respetas al autor, ¿no? Y no es que todos los autores tengan que ser co-guionistas, porque a veces no quieren. Yo he adaptado a Elvira Lindo, hice Una palabra tuya hace unos años y Elvira, por ejemplo, no quiso colaborar en el guión, pues porque para ella es una novela que estaba publicada, que ya estaba cerrada, que estaba vista y no quería otra vez como meterse, estaba escribiendo otras cosas, yo lo entiendo, es volver atrás, ¿no? Y bueno, y entonces Gabriela sí aceptó a estar en esa primera parte, que es cuando haces la estructura, la escaleta, cuando decides cómo lo vas a contar, qué va a estar, qué no va a estar, y luego ya toda la parte de la escritura, de las secuencias en sí, los diálogos, tal, pues lo hice yo, intentando sobre todo no traicionar su espíritu y su punto de vista moral, no hacer a los personajes comportarse, decir, afirmar o creer en cosas que la autora no hubiera querido, ¿no? He visto en algunas críticas de la película una cosa que se alaba mucho de ella y se dice mucho, es que a ti te lo dicen a ti como autora, que la película es muy contenida, que es muy contenida. No sé si es eso, por contaminación. La novela es muy contenida. De la novela. Gabriela y del ambiente donde Gabriela se es muy mueve contenida también. y yo soy muy contenida. Entonces, es verdad que en eso nosotras, Claro que pues, no hay es que no, ella es no mucho más necesario, joven ¿no? que yo, es una mujer, bueno, pues que tiene casi 20 años menos que yo, pero en eso coincidimos mucho, en esa contención. No tener miedo a las emociones ni a contar cosas duras, pero al mismo tiempo no regodearnos en el melodrama y de algo que ya de por sí pues todo el mundo ve que es duro y que es triste, pues no estar encima manipulando y exprimiendo a la gente, que ya eso en general a mí no me... De hecho, la escena final, esa del mar, a mí me parece que están muy, muy desbordados. Que eso, Para ti están altos de... sí, yo me quedé muy Porque, sorprendida bueno, cuando también. Ginés estaba ahí llorando y yo, ay, por favor, pero un poco de decoro. Pero ya no había arreglo. Bueno, pero la del encuentro, por ejemplo, del cadáver del padre, este actor joven... Claro. Y la manera en que tú lo Sí. ruedas, no solo él como actor, Supongo sino la manera en que tú lo por ruedas. eso también me atrajo la novela, porque es la historia de una persona muy contenida, que se ha especializado en contenerse y en reprimirse, ¿no? Y en eso, pues, yo lo comprendo, yo también me identifico, aunque no haya tenido por suerte, esas terribles experiencias de perder a un familiar en un atentado, pero sí es la manera también en que yo he sido educada y en que creo que una generación ha sido educada. No sé cómo sería aquí, pero desde luego en Castilla... lo hablaba con una amiga, me decía, bueno, es que a mí mi padre me daba un beso si me iba de viaje mucho tiempo. Pero no era una cosa así como ahora. ¿Y qué tal estás, hija? Te quiero. Me lo ha dicho mi padre en su vida. Pobre, y me quería un montón, pero no era una cosa que uno andaba así diciéndolo como en una serie americana. Ya. Pero bueno, entre tanta contención del norte, que aquí la podemos entender mejor, peor, pero tenemos un refresco que es el guardia civil con acento andaluz, que hemos adorado todos. Sí, yo lo ha adoro, caído este muy actor. bien, porque no le entienden muy bien al principio, pero Bueno, míralo, encuentra la manta. El personaje, ese personaje no está en la novela sí se habla de las búsquedas de la Guardia Civil, de estas cosas estrafalarias de ir con el péndulo, eso es así literal y ocurrió realmente, e incluso
más cosas, porque bueno, también eran los años 70, donde todo esto de la parapsicología está tal, y la desesperación. No, o sea, no, está sí pasa hoy en dispuesto día también. a lo que sea para ubicar encontrar a su padre, ¿no? Pero yo necesitaba un personaje que hablara del miedo, ¿no? Que hablara que lo viera desde fuera y le pareciera todo. Entonces, bueno, pues mi idea es que es también un poco porque los guardias civiles, pues muchas personas en aquel momento pues ingresaban en la Guardia Civil porque era una manera de ganarse un jornal, de ser funcionario, de salir de la pobreza, y por eso la mayor parte de guardias civiles en esa época pues eran o de Extremadura o de Andalucía o de Murcia, y los mandaban ahí como carne de cañón. O sea, eras una diana andante, claro, ibas vestido de verde, pues es que era facilísimo asesinarlos, ¿no? Y atentar contra ellos, estaban completamente desprotegidos. Y esa vulnerabilidad de este actor, esa ternura, hay gente a quien no le gusta, pero a mí sí me gusta. Me parece que, aunque sea arriesgado, tiene que haber alguien que diga, pero bueno, ¿yo dónde ven aquí esta gente? Lo asumen. ¿Cómo asumimos la violencia como normal? Porque, bueno, el ser humano tiene que sobrevivir, igual que en otras épocas, ¿no? Ahora dices, pero bueno, los judíos en Alemania, ¿cómo iban aceptando esto? Primero, no, los niños no podrán ir al colegio. Bueno, venga. No, usted no podrá tener la tienda, tendrá que cerrar el negocio. Bueno, venga. Dices, bueno, pues sí, porque las personas, pues, en el fondo lo que queremos es tener una vida tranquila y sobrevivir y tirar para adelante, y vas incorporando hasta las situaciones más difíciles, ¿no? También es nuestra capacidad de adaptación como especie, pero me parecía importante en esas pequeñas secuencias contar algo de alguien que acaba de salir de la academia o de su formación y en fin, y aparece en este contexto de terrorismo obligado, porque además era su primer destino, iban allí obligados, no tenían otra opción. Bueno, yo creo que podemos abrir el debate al público que nos acompaña hoy, porque creo que igual hay ganas de hacer alguna pregunta. Allí al fondo ya veo una mano levantada. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, Ángeles. Es la mejor película que he visto, El Comensal, en el 2023, y leeré el libro. Mi pregunta es, ¿qué piensa del uso partidista que sigue habiendo en el Congreso de ETA después de 12 años del cese de la violencia? Y aparece en el libro la información relativa a qué había en el lugar en el cual estaba el cáliz, o en el sitio donde le dan la llave a los hijos para que busquen algo, en teoría. ¿Lo de la llave en el sagrario? Sí, eso está en la novela. Lo de la llave del sagrario, sí, lo mandó él en una de las 2 o 3 cartas o 4 que le dejaron en los 30 días que estuvo secuestrado, mandó la llavecita del sagrario. ¿Y era una persona más? Muy religiosa. ¿Y había algo más en el sagrario? No había nada, rezaran, solo quería que y que renovaran las formas, que fuera el cura, que comulgaran, que recordarles eso, sí. Era una persona con unas creencias religiosas muy, muy arraigadas. Que yo no soy una persona religiosa, de hecho es que ni hice la comunión, no iba a religión en el colegio y todo esto. Mis padres, pues no, aunque yo nací todavía durante la dictadura, pero bueno, no tuve educación religiosa. Consiguieron que no tuviera, pero sí que tengo mucho respeto por las personas que son religiosas y que tienen espiritualidad, y eso me parece que también había que contarlo en la película, era un rasgo del personaje importante. Y Sí, la con otra respecto, pregunta era el la pregunta, elefante en la habitación. ¿qué piensa de que se siga haciendo un uso partidista de Hombre, ETA pues, en el Congreso y a día de hoy se siga hablando, 12 años después de haber cesado la violencia por parte de ETA? Pues que los que tienen que
opinar de eso quizás son las personas y te enseñan mucho, pues como Gabriela Ibarra, ¿no? Las personas que han tenido eso en su familia, y precisamente en el País Vasco es donde la convivencia dio un vuelco enorme, ¿no? A partir del cese de la lucha armada y del fin de ETA. Ellos han hecho... yo pensé que iba a haber muchas más expresiones públicas o rituales, digamos, colectivos, como para dar un cierre y para la memoria y demás, y bueno, han tardado más, se hacen, pero no como yo me imaginaba que iba a ser, pero ellos normalmente no están tan indignados como otros, ¿no? Que a lo mejor no lo viven en su día a día. Lo viven de otra manera y no creo que estén muy de acuerdo con esa utilización, ¿no? Que en un punto parece superficial. Es verdad que es terrible pensar que personas que tienen delitos de sangre y demás, pues concurren a unas elecciones democráticas, pero la realidad es que el sistema lo hemos pensado así, entre todos, ¿no? Se supone que las personas pues tienen que respetar la ley y que tienen que abandonar la violencia e integrarse en estructuras democráticas. Entonces, pero sí, claro, yo entiendo que tú estás en tu pueblo y ves esos nombres en las listas o esas ceremonias de bienvenida que les hacen cuando salen de la cárcel y te en fin, se te deben abrir las carnes, ¿no? Es terrible, pero también hay otra parte de presos de ETA que no están de acuerdo, ¿no? O sea, que se han arrepentido o que se han dado cuenta que han tirado su vida a la basura por unos ideales equivocados, en fin, las vivencias de las personas. Cuando estamos hablando de asuntos así, me parece que es difícil hablar de ellas en general, porque son vivencias, cada familia y cada víctima es distinta y cada asesino y su familia y su entorno, pues supongo que también tendrá sus complejidades. Muy bien, tenemos otra preguntita por aquí, viniendo en orden. Ahora. Yo lo hago organizadamente, desde atrás hacia adelante. Hola, buenas tardes. Maravillosa la película. Ha dicho que estas historias resuenan en casi todas las familias y efectivamente mi familia también resuena un poco. Mi tío, que es el hermano de mi tía que está aquí, es uno de los militares de la UMD, de la Unión Militar Democrática, el que iba vestido de azul, que por desgracia murió en 2020 de COVID y nunca contó nada. Nunca contó nada de la represión ni de la prisión y no le gustaba hablar. Pasaba lo mismo en la familia anterior, en mi abuelo, que luchó en Brunete contra su propio hermano en otro bando, tampoco contó nada. Pasaba lo mismo con el primo de mi tía y de mi madre, que su hermano murió y desapareció y nunca se supo dónde fue enterrado, dónde fue ejecutado y tampoco dijo nada, o sea, se ha hablado del tema. ¿Qué es lo que le resuena a usted en su propia vida? Pues yo no tengo, fíjate, no, si lo tengo no está, te iba a decir, yo no tengo en mi familia nada que tenga que ver con eso que has contado. Pero luego te pones a contar y a pensar realmente y claro que hay, ¿no? Siempre es difícil que hubiera una familia que no le pasara nada durante la guerra civil o la posguerra. Es que fue una violencia generalizada, ¿no? Y estructurada. Pero no lo sé, yo creo que mi enganche con el duelo del que estoy intentando quitarme
tiene que ver con posiblemente con una transmisión, como te digo, más de los silencios que ha habido en mi familia, ¿no? Mi padre perdió a su padre de enfermedad, pero cuando mi padre tenía 17 años y mi abuelo debía tener 41 años o lo que fuera. Mi abuela siempre fue esta viuda doliente, y ese abuelo que yo nunca conocí, pero es como si le hubiera conocido, está muy presente. Y esos duelos se heredan. Luego yo también perdí a mi padre cuando yo tenía 27 años, luego he perdido a mi hermano, luego posteriormente perdí a mi pareja, así pues siempre de una manera, pues o por un accidente de tráfico, por un derrame fulminante. Entonces, esa incomprensión de la pérdida o de la muerte a lo mejor es lo que me hace rondarle, intentar darle vueltas a ese asunto. En parte heredado y en parte luego reforzado por la experiencia propia, ¿no? Pero a veces uno ni siquiera sabe por qué, qué es lo que le pasaba a Gabriela Ibarra, por qué tengo esto en la cabeza, por qué tengo esta sensación, ¿no? Muy bien. Por aquí, otra preguntita. Sí. Bueno. Ya viene el micro. Sí, gracias. Muy bien, la película me ha gustado, que es todo lo mejor que puedo decir. Y tengo que leer el libro porque promete, desde luego. Pero, a ver, la idea es que en la película el abuelo era alcalde de Bilbao, ¿verdad? No en ese momento, bueno, había sido 10 años antes. Había sido alcalde de Bilbao. Y no sé si en la novela, o que usted lo ha querido obviar, no se cita para nada el partido político de este señor, y en cuanto a la recaudación o recopilación de fondos, no se cita para nada el partido. O sea que el hijo... Pero él no era de ningún partido. Era independiente. Era un empresario. Él había sido alcalde durante los años 60 en la dictadura franquista. No había partidos. Disculpe, yo había entendido que, claro, sale una... Entiendo que él, si hubiera llegado a la democracia, seguramente sería afín al PNV. Claro, es que yo... Pero claro. él no, en ese momento había sido un alcalde, yo no sé si del 64 al 67, unos años durante el franquismo, entonces ahí no había partido, era dedo. Como solo se ve una pequeña caravana del centro de UCD, solo se ve cuando está pensativo el hijo, se ve pasar. Yo pensaba que era un mensaje, bueno, indirecto, de que podía estar en esa ubicación, pero efectivamente por la edad... No, eso es porque realmente la presión que hace ETA es secuestrarlo en esos días de las primeras elecciones democráticas para presionar al gobierno y que soltara, negociar y que soltara a presos de ETA que estaban en la cárcel. De acuerdo. Y entonces, bueno, para él, por más que sea una persona joven que estaban ilusionados con la democracia, las elecciones y todo esto, pues claro, a él le resulta en ese momento algo que rechaza, claro, porque no encuentra apoyo, ¿no? en las instituciones, no encuentra apoyo en el banco, no encuentra apoyo en ningún lado. En realidad es la soledad de la víctima y sus familiares, ¿no? Bien, pues como familiar muy cercano de alguien que tuvo que abandonar el País Vasco por amenaza de ETA, tuvo que irse a otra provincia, pues le reitero mi enhorabuena, porque estaba deseando desde hace años ver películas de este tipo con el tratamiento tan correcto como lo he hecho. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que eso es lo que uno se encuentra, que
que la gente, o sea, durante muchos años pues los productores y las cadenas no querían hacer cosas de ETA, no solo porque fuera peligroso o porque fuera, te jugaras que te pusieran una bomba o lo que fuera, sino porque les parecía que no era comercial, que la gente no iba a querer saber nada de eso, que eso es un tema que no interesa, que es desagradable, y en cambio la realidad es que interesa. La gente queremos saber y ya está. Y la mejor manera, o una de las maneras que tenemos los seres humanos de conocer y de aprender sobre la intimidad de los otros es mediante la ficción, ¿no? No es el tema, pero 8 apellidos vascos también ha contribuido mucho, en mi criterio. No sé si opinará lo mismo. Bueno, porque toca también tabús, abre en ese caso con humor, pero toca temas que han sido tabú y que no se podía, sobre los que no se podía hacer humor, ¿no? Ajá, por eso digo que también es de otro punto de vista, sí. Gracias. Muy bien, ¿había otra mano levantada por aquí? Buenas tardes. Bueno, decir únicamente que... ¿No se oye bien? Sí, solo hay que acercárselo un poquito. Ya. Sí, de acuerdo. Bueno, que me ha gustado muchísimo la película. He leído críticas anteriores y la verdad es que no le hacen mención, o sea, no sabía. Pero bueno, la pregunta no iba por ahí. La pregunta era el título. Yo sé que te ha adaptado al título del libro, pero la verdad es que el comensal no sé por dónde... Hay un momento en que ella está, hacia el final de la película, está escribiendo y dice... Dicen que en mi familia, es como empieza la novela, dicen que en mi familia siempre hay un comensal de más en la mesa. No tiene platos ni cubiertos, pero siempre está ahí, proyectando sus sombras sobre todos nosotros. Esa parte se me había ido, la verdad es que no la había Bueno, es normal. Vale, gracias. Y en la película visualmente está un poquito reforzada porque el cuadro mismo que tienen en el comedor cuando secuestran, que le iban a poner el desayuno, ¿no? Sí. Es el mismo que tiene en su casa. Claro, esas son las pistas ahí Claro. que voy sembrando para que uno pueda atar cabos de cómo él conserva determinadas cosas del pasado, ¿no? Que aunque no hable de ellas, pero sí que para él las tiene está muy aferrado a ellas. Aunque sea encerrado en una caja como las esposas. Y las el conserva y bisagre. las lleva a todos lados, esas esposas. A ver, por aquí hay otra mano. Está a punto. Buenas tardes, muchas gracias por la película, me ha encantado. Yo he vivido ETA, mi marido era guardia civil y entonces he vivido todos estos años sin poder decirle a mis hijos, él estuvo en San Sebastián y yo dije, no puedo, tenía 3 hijos, digo, no puedo decir a mis hijos, no decir en qué trabaja tu padre. Entonces han sido años muy duros y siempre con la cosa de decir, en cualquier momento te pueden poner una bomba en el cuartel. Y la verdad, estoy muy emocionada y me ha gustado mucho lo que ha hecho de la película, porque es limpia, no se ve, yo qué sé, muy real. Sí. Y yo que he vivido parte de ella, pues me he sentido muy identificada. Pues es lo más bonito que me pueden decir ustedes que han tenido familiares militares y demás, que lo sientan como que es... nosotras, vamos, creo que Gabriela en su libro, pero yo desde luego he intentado ser respetuosa también. Y respetuosa también, que eso a lo mejor pues hay gente a quien no le gustará, pero que tampoco entro en hablar de los etarras, ni en cómo lo hacen, ni lo dejan de hacer, sino que, bueno, aquí vamos a contar esta parte, que es cómo esta familia lo vivió y lo que a ellos les tocó, ¿no? Eran tiempos muy duros, muy duros y bueno, yo al menos eso sí que me queda esa tranquilidad, que todo el mundo encuentra que es respetuosa la película y desde luego cuando ha habido proyecciones en Bilbao se llena la sala, que yo pensé, bueno, verás, aquí van a decir, pero esta de fuera, esta de Madrid, que viene aquí a explicarnos a nosotros nuestra historia y se han llenado siempre los cines y a la gente le gusta mucho y le conmueve mucho.
O sea que bueno, ese es el mejor premio. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, con esta lo dejamos en alto porque es inmejorable esta última declaración, claro que sí. Y lo único que nos resta es, bueno, primero de todo, dar las gracias a Ángeles González Inde por acompañarnos esta tarde, por su fantástica película y por todo lo que nos ha contado, ¿no?, de lo que hay dentro de lo que ha sido su producción, su elaboración. Es, como se ha dicho aquí esta tarde en algún momento, pues un cierre perfecto para nuestro ciclo, que esperamos igualar, no creo que lo podamos mejorar la próxima edición. Y me queda una última cosa, porque ha sido una tarde muy de agradecimientos y he olvidado una cosa fundamental que hay que agradecer, y es a todo el público asistente, que en una Málaga en la que hay tantísimas actividades a las que podemos concurrir un miércoles por la tarde, bueno, y cualquier día de la semana, a cualquier hora, como está el centro también, que está un poco a veces hostil y complicado para venir, que cada uno de vosotros haya decidido salir de su casa esta tarde para venirse un rato largo a ver la película y a hablar sobre estos temas y a reflexionar sobre estos temas, a nosotros nos honra enormemente, y es el sentido que tiene todo lo que hacemos en el Ateneo y lo que particularmente hemos hecho en esta tribuna Ateneo UMA y en este ciclo Claves del Mundo Actual que cerramos esta tarde. Así que muchísimas gracias. Gracias.